Creían que nos habían quebrado. En el momento en que los cielos de la tierra se llenaron de naves del Consejo, creyeron que la guerra había terminado antes de siquiera empezar. Lo llamaron una campaña de liberación. Un nombre elegante para ocultar lo que realmente era. Ocupación, esclavitud, asimilación. El Consejo se lo había hecho a una docena de otras especies. Civilizaciones más antiguas y mucho más avanzadas que nosotros se habían desmoronado bajo el peso de esa supuesta alianza. Pero nunca se habían encontrado con nadie como nosotros. Mi nombre no importa. No era nadie especial, solo un soldado destinado en lo que solía llamarse el Frente Norte antes de que el Consejo lo rebautizara como Sector de 12. Antes de que derribaran nuestras banderas, antes de que quemaran nuestros libros y borraran nuestro idioma, antes de que enjaularan a nuestros líderes y transmitieran sus ejecuciones por las estrellas para fomentar el cumplimiento. Estuve allí cuando el último presidente humano se arrodilló y firmó el Tratado de Paz. Recuerdo lo hueca que sonaba su voz, lo frío que se sintió el silencio después de que la tinta se secara. Pensaron que ese fue el momento en que la humanidad se quebró. Pero ese fue solo el momento en que hicimos una pausa. Estábamos en silencio, no conquistados. Durante 3 años, jugamos su juego, pagamos sus impuestos, hablamos su lengua, obedecimos sus protocolos. Usaron nuestro planeta, nuestra gente y nuestros recursos como si fuéramos herramientas, como si fuéramos ganado. Trabajé como oficial de logística bajo el nuevo régimen, enviando suministros a puestos de avanzada, moviendo armas que no se me permitía portar, saludando a oficiales que me llamaban subespecie. Cada vez que me miraba en el espejo, tenía que tragar la bilis que me subía. No estaba solo. Mantuvieron a los más fuertes de nosotros bajo vigilancia, a los más inteligentes bajo sedación. Se llevaron a los niños de las familias y los criaron en instalaciones educativas propiedad del Consejo. Nos despojaron de cultura, identidad, dignidad, todo bajo la ilusión de la unidad galáctica. Y aún así, no lo vieron venir. La resistencia no nació en algún búnker subterráneo o laboratorio secreto. Nació en cocinas y callejones, en susurros entre padres e hijos, en miradas intercambiadas en los muelles de carga. Vivía en esa ira silenciosa, del tipo que hierve justo bajo la piel. Recibí la primera llamada en una frecuencia codificada, un estallido de estática y una sola frase. Es la hora. No necesitábamos un discurso. No necesitábamos un plan. Solo necesitábamos una chispa. Recuerdo la primera noche que contraatacamos. No fue ostentoso. No fue heroico. Fue silencioso, preciso, brutal. 4 oficiales del Consejo muertos en 1 hora en 3 continentes. Al día siguiente, 6 más. Al final de la semana, el primer crucero explotó en órbita, llevándose a 400 de sus mejores oficiales con él. Lo llamaron terrorismo. Nos llamaron remanentes salvajes. Pero el miedo ya había comenzado a extenderse porque no pedimos la libertad. La tomamos. Y cuando el Consejo envió refuerzos, no nos escondimos. Nos adaptamos. Saboteamos las líneas de combustible. Hackeamos las comunicaciones. Volvimos su tecnología en su contra. Éramos más lentos, más débiles, superados en armas, pero éramos humanos. Eso significaba que éramos implacables, impredecibles, peligrosos de una manera que nunca antes habían enfrentado. El verdadero cambio llegó cuando intentaron hacer una demostración de fuerza, una ejecución pública de un líder de la resistencia capturado en la plaza central del sector de 12. Yo estaba allí ese día, de uniforme, de pie entre la multitud, observando, esperando. El oficial del Consejo alzó la voz, ladrando en ese dialecto robótico que nos obligaron a aprender. Este hombre es un enemigo de la unidad, un terrorista. Se opone a la paz de la galaxia. La explosión arrasó el escenario antes de que pudiera terminar. Y a través del humo caminamos, sin máscaras, armados, desafiantes. Ese día no fue una batalla. Fue un mensaje. No somos vuestros sirvientes. No somos vuestras mascotas. No somos vuestro proyecto. Somos humanos y no nos doblegaremos. La transmisión se cortó en todos los planetas bajo el control del Consejo. Miles de millones vieron cómo los guardias eran acribillados,
como los prisioneros eran liberados, como la resistencia quemaba la bandera del Consejo. El miedo de ese día no solo llegó a las estaciones de la colonia. Llegó a la Cámara de los 12, el círculo íntimo del Consejo Galáctico, los que creían que podían domarnos. Y por primera vez en la historia registrada, tuvieron miedo. El aire en las estaciones del Consejo siempre olía estéril, demasiado limpio, demasiado artificial, como si estuvieran tratando de borrar el aroma mismo de la vida de los pasillos. Había caminado por esos corredores una vez, hace años, como parte de un programa de intercambio de representantes ciudadanos, un término elegante para una correa. El Consejo quería exhibir a algunos de nosotros por su capital para mostrar que nos estábamos integrando. Seguí el juego, sonreí, me incliné, respondí a sus preguntas guionizadas. Pero nunca olvidé lo que vi detrás de esos muros pulidos. Miedo. No respeto, no curiosidad, solo miedo disfrazado de superioridad. Y ahora, años después, era real. Ponlo de nuevo, ladró el canciller Beric. Su voz se quebró a pesar del modulador vocal incrustado en su garganta, una mejora sintética destinada a imponer autoridad, pero el miedo se filtra a través de los cables. No importa cuán avanzada sea la tecnología, el holograma se reprodujo de nuevo, pixelado pero claro. El escenario de la ejecución, la explosión, los combatientes de la resistencia caminando a través del humo, los guardias del Consejo colapsando en charcos de sangre azul alienígena, y la bandera humana, tela negra, huella de mano roja, elevándose en el encuadre. Esa transmisión había sido intencional, enrutada a través de un relé de comunicaciones robado, transmitida en todas las redes oficiales del Consejo. Cada ciudadano de cada especie había visto la misma imagen. Humanos caminando directamente hacia la muerte y haciendo que la propia muerte retrocediera. Los 12 miembros del Consejo Galáctico estaban sentados en silencio alrededor de su cámara en forma de media luna. Normalmente, flotaban. La gravedad estaba por debajo de ellos, literal y metafóricamente. Hoy, estaban sentados, inmóviles, porque todo había cambiado. Son una especie de clase 7, dijo la supervisora Kellit, sus mandíbulas temblando nerviosamente. Emocionalmente inestables, cognitivamente erráticos. Su bioquímica es un desastre. Eso vino del comandante Rexal de los Juridan. El bruto siempre había estado ansioso por la guerra. El pecho siempre hinchado como si todavía estuviera luchando en las guerras de unificación. Dijiste que estos humanos estaban domados, que su desafío había sido extinguido. No, corrigió Beric, su voz ahora un susurro. Creíamos que lo estaba. Queríamos creerlo. Alguien más, el embajador Banet, siseó una lenta respiración. Y ahora, ¿cuántos sectores informan de actividad de resistencia? Una pausa. Luego, la IA de las cámaras pulsó una respuesta. 29. El silencio que siguió no fue solo tenso. Fue histórico. Ninguna especie había resistido jamás la integración del Consejo después de la subyugación total. Ninguna. El último intento había sido hace más de 400 años por una especie llamada los Bell. Su planeta entero fue reducido a cristal. Sin atmósfera, sin vida, solo una advertencia. Pero los humanos no éramos los Bell. No teníamos un solo mundo natal. Ya no. Porque cuando la Tierra ardió en la primera ola de la ocupación, nuestra especie se extendió como la pólvora a través de las colonias, los anillos mineros, los viejos túneles marcianos, incluso los hábitats de forajidos en el cinturón. Nos dispersaron, pensando que nos disolvería, que nos haría más fáciles de controlar. En cambio, nos dieron 1000 nuevos campos de batalla. De vuelta en Carus 4, sector de 12, la resistencia había pasado de susurros a rugidos. Estaba sentado en una choza de metal rodeado de hombres y mujeres armados. La mayoría no llevaba uniforme. La mayoría nunca lo había hecho. No eran soldados. Eran ingenieros, granjeros, contrabandistas, corredores de código, esmineros. Una de ellos, una mujer llamada Rina, había perdido a sus 2 hijos durante la segunda ola de reeducación. Ya no lloraba. Planeaba. Sobre la mesa agrietada frente a nosotros había 3 armas. Rifles del Consejo, fríos y zumbantes, todavía manchados de sangre del último asalto.
A su lado, una tablilla de datos llena de planos. Un esquema de un puerto estelar, otro objetivo. ¿Seguro que no nos esperarán allí?, preguntó uno de los más jóvenes. Rina ni siquiera levantó la vista. Todavía están limpiando el sector B-19. Les llevará una semana darse cuenta de que nos hemos movido al este. Y para entonces, seremos fantasmas, murmuré. Extendí la mano y apagué la tablilla de datos. Atacamos rápido. Tomamos lo que necesitamos y desaparecemos. Sin discursos, sin ovaciones. Eso fue un mensaje de una sola vez. Esto es la guerra. Nadie objetó. Nadie sonrió. Todos sabíamos lo que estábamos haciendo. No éramos héroes. No éramos símbolos. Éramos la realidad chocando contra un sistema que había olvidado lo que significaba sangrar. Hablando de sangrar, dijo una voz detrás de mí. Todavía estás goteando. Miré hacia abajo. El vendaje de mi brazo izquierdo estaba empapado. Ni siquiera lo había sentido durante el último ataque. Demasiado ocupado luchando contra un ejecutor del consejo de 3 brazos que se movía como una máquina. Ya no lo era. Véndalo de nuevo, le dije a Rina. Nos movemos en 1 hora. Mientras ataba la tela fresca con fuerza, me permití recostarme solo por un segundo. Dejar que el dolor entrara. Dejar que el silencio golpeara. Ese silencio ya no duraba mucho. La puerta se abrió de golpe. Un explorador que respiraba con dificultad casi tropezó con sus propias piernas. Vienen. Patrullas, no 1 o 2. Docenas. No esperamos. Nunca esperábamos. Tomad solo lo que podáis llevar. Ordené. Formación dispersa. Punto de encuentro en el sitio Delta. Se movieron rápido. Equipo recogido, armas cargadas. En 40 segundos, esa choza estaba vacía. Desaparecimos en la oscuridad. Y esta vez, nos siguieron. Durante años, el Consejo nos subestimó. Pensaron que la rebelión era una chispa, fácilmente sofocada. Pero las chispas se convierten en fuego cuando caen en tierra seca. Y esta tierra, no había visto la lluvia desde que la primera bota aterrizó en suelo terrestre. Nos persiguieron a través de las ruinas de la vieja Carús. Ciudad muerta. Rascacielos destripados por el tiempo y la guerra. Cada ventana rota, un nido de francotirador. Cada callejón, una trampa. Las patrullas del Consejo se movían como depredadores en manadas con apoyo de drones y cobertura aérea. Pero no estaban preparados para el terreno. La ciudad ahora nos pertenecía. Uno por uno cayeron. Las explosiones resonaron en el cementerio de acero. Su sangre iluminó las paredes con neón. Los drones cayeron del cielo como pájaros rotos. Y mientras caían, se dieron cuenta de algo que ningún historiador del Consejo había escrito jamás. Los humanos no luchan para ganar. Luchamos porque perder ya no es una opción. Cuando llegamos al sitio Delta, una estación de retransmisión de energía enterrada fuera de los límites de la ciudad, habíamos perdido a 2 hombres que conocía desde hacía años. Uno murió con una sonrisa, murmurando algo sobre que finalmente valiera la pena. El otro ni siquiera pudo hablar, solo una neblina roja y un silencio repentino. Los enterramos profundamente, sin marcadores, sin nombres. Los recordaríamos. Eso era suficiente. Dentro de la estación, encontramos lo que realmente buscábamos. Un enlace ascendente a la red sombra del Consejo, un canal oculto destinado solo a las comunicaciones internas del Consejo. Me conecté y, por primera vez, escuchamos lo que realmente pensaban de nosotros. Propagación incontenible de la resistencia, amenaza al orden galáctico. La psicología humana presenta factores de riesgo impredecibles. Se recomienda la escalada al protocolo final. Protocolo final. Eso es lo que usaron en los Belk. Esterilización planetaria, borrado total. Estaban listos para convertirnos en una nota a pie de página en la historia galáctica. Listos para quemar todo rastro de la humanidad para mantener su ilusión de orden. Y justo entonces, algo dentro de mí cambió. El miedo ya no importaba. La supervivencia no era suficiente. Teníamos que hacer que nos recordaran. No como una especie que murió gritando, sino como una que hizo que la galaxia devolviera el grito. Miré a Rina.
Envía el mensaje. Ella dudó. Eso es un compromiso total. Una vez que esté fuera, no hay vuelta atrás. Ya hemos pasado el punto de no retorno. Sus dedos bailaron sobre la consola. El mensaje que enviamos no estaba encriptado. No lo ocultamos. Queríamos que lo vieran. Al Consejo Galáctico. Nos enseñasteis el miedo. Nos enseñasteis el silencio. Nos enseñasteis la obediencia. No aprendimos ninguno de ellos. Esto no es una rebelión. Es un ajuste de cuentas. Queríais paz. Tendréis fuego. Humanidad. El mensaje resonó por todo el sistema. En las naves del Consejo, los embajadores miraban en silencio atónito. En colonias distantes, los esclavos susurraban sus primeras palabras de esperanza. Y en lo profundo de los mundos centrales, el Consejo se preparaba para el exterminio. Pero ya no teníamos miedo. Estábamos listos. Porque ahora la galaxia entendía algo que habían intentado negar durante décadas. Somos humanos. Recordamos. Resistimos. Y nunca nos doblegamos. Intentaron cortar la señal, intentaron enterrarla, reescribirla, convertirla en propaganda. Pero para cuando reaccionaron, ya había ido demasiado lejos. El mensaje que enviamos no solo viajó a través de la red del Consejo. La infectó. Cada pantalla, cada terminal, cada relé de comunicaciones de mala muerte enterrado en una luna helada. Todos se iluminaron con las mismas palabras. Nos enseñasteis el miedo. Nos enseñasteis el silencio. Nos enseñasteis la obediencia. No aprendimos ninguno de ellos. No era solo un mensaje. Era un virus de desafío. Y podía sentir los temblores ondear hacia afuera. El Consejo siempre se movía con la arrogancia de los dioses. Lento, deliberado, intocable. Pero después de ese mensaje, comenzaron a moverse como presas. Dentro de sus cámaras de mando, bajo capas de cromo y cristal, discutían como niños en guerra. La culpa rebotaba entre los embajadores. Las amenazas pasaban como el vino. No había unidad, solo pánico envuelto en ceremonia. Y en el centro de todo, el canciller Beric emitió la orden. Inicien el protocolo final. Resonó por los pasillos como una sentencia de muerte. A través de los sistemas del Consejo, las flotas se movilizaron. Naves de guerra que no habían salido de sus muelles en 100 años comenzaron a activarse. Las redes de defensa planetaria se volvieron hacia adentro, no hacia afuera. Temían lo que habíamos inspirado. No solo resistencia, no solo rebelión, revolución. Ya no eran solo humanos. Otras especies, esclavizadas, integradas, olvidadas, comenzaron a mirarnos como una chispa en la oscuridad. Y nada aterroriza más a un imperio que la idea de la esperanza en manos de los oprimidos. De vuelta en Carus 4, ya podíamos sentir la tormenta que se avecinaba. Las naves de reconocimiento desaparecían a mitad de transmisión. Los contrabandistas dejaron de transportar carga, o peor, dejaron de regresar. Las últimas gotas de comida y munición eran cada vez más difíciles de conseguir, y aún así la resistencia crecía. La gente venía de mundos de polvo y colonias mineras ahuecadas. No eran guerreros, solo supervivientes, cubiertos de cicatrices, guiados por la ira. No nos seguían porque prometiéramos ganar. Nos seguían porque éramos los únicos que todavía estaban de pie. Y en esa ruinosa estación de retransmisión de energía, en algún lugar bajo la superficie de una ciudad que el Consejo había olvidado hacía mucho tiempo, planeamos lo imposible. No una retirada, no una negociación, una contraofensiva. Esperarán sabotaje, dijo Rina. Están preparados para ataques urbanos, bombas en oleoductos, hackeo de señales. Bien, dije, señalando el mapa hueco, porque no les vamos a dar nada de eso. Dibujé un círculo alrededor del nombre de una estación que no se había pronunciado en voz alta en años. Base avanzada del Consejo Toraxis. Los otros me miraron como si me hubiera vuelto loco. Toraxis no era solo una base. Era una fortaleza construida en los huesos de una luna muerta. Armada con armas lo suficientemente poderosas como para vaporizar continentes enteros. Blindada, defendida, tripulada por más de 10.000 soldados de élite del Consejo. Imposible, dijo Kieran,
uno de los tácticos más veteranos. Nos vaporizarían antes de siquiera entrar en órbita. No si ya estamos dentro, dije. Eso captó su atención. Todavía tengo códigos de autorización de mis viejos días de logística, expliqué. Nunca fueron revocados. El consejo pensó que estaríamos demasiado rotos para contraatacar. ¿Cuántos combatientes podemos colar?, preguntó Rina. No muchos, admití. 10, tal vez menos. Entonces necesitaremos explosivos, dijo ella. Muchos. Pasamos los siguientes 4 días reuniendo todo lo que pudimos. Minas de fragmentación, barras de combustible, ráfagas de PEM, tecnología que apenas entendíamos pero que aprendimos a usar de todos modos. Y luego, la noche antes de la operación, hice algo que no había hecho en años. Me senté solo bajo las estrellas y grabé un mensaje. No para el Consejo, no para la Resistencia, para mí, para la Tierra. A quien encuentre esto, mi nombre no importa. Ninguno de los nuestros lo hace. Ese es el punto. Querían borrarnos, olvidarnos, archivarnos como una especie fallida. Pero seguimos aquí, todavía sangrando, todavía luchando. Y si no volvemos, si todo este plan se desmorona, quiero que se sepa. No morimos suplicando. No morimos en silencio. No morimos por la paz del Consejo. Morimos de pie, gritando, riendo, mordiendo la mano que intentó ahogarnos. Si eres humano, recuerda esto. Te temen. No por tus armas, no por tu tecnología, sino porque nunca te quiebras. Nos quitaron todo. Nuestro planeta, nuestra historia, nuestros hijos, pero no nos quitaron esto, nuestra voluntad. Que eso sea lo último que vean cuando las estrellas se oscurezcan. Abordamos una nave de suministros del Consejo, un transporte destartalado con credenciales falsas, un manifiesto falso y una bodega de carga llena de muerte. Pasamos inspecciones, pasamos escaneos, pasamos puntos de control, de la misma manera que un virus pasa a través de un torrente sanguíneo, desapercibido hasta que es demasiado tarde. Toraxis se cernía delante, silenciosa y masiva. Una luna dentada tallada en obediencia, erizada de cañones y arrogancia. La autorización de atraque se concedió sin preguntas. Los humanos no podían representar una amenaza. No aquí. No dentro de la columna vertebral del Consejo. Y ese fue su error final. Dentro de la base, todo apestaba a eficiencia. Paredes blancas, luz azul, orden. Los guardias llevaban armadura completa. Los corredores estaban en silencio, cámaras por todas partes. Y sin embargo, no nos vieron. Nos dividimos en 3 equipos. El equipo de Rina fue por el núcleo de energía. El equipo de Kieran preparó las cápsulas de escape con explosivos de respaldo. El mío. Fui directamente al mando. El corazón de la bestia. Llevábamos uniformes robados, caminábamos como si perteneciéramos, incluso asentimos a los oficiales que pasaban. Es fácil esconderse cuando nadie piensa que importas. La cámara de mando era más ornamentada de lo que esperaba. Suelos transparentes mostraban el vacío del espacio debajo. Pantallas holográficas flotaban en el aire, actualizándose cada segundo con datos tácticos. Y de pie en el centro, supervisando una guerra de exterminio, estaba el alto comandante Eric Talvar. Alto, frío, eficiente, nacido en la élite del Consejo, el mismo hombre que había aprobado la matanza de la Tierra. No dudé. Caminé directamente hacia él. Apunté el rifle de pulso del Consejo que había robado 10 minutos antes y dije: «La humanidad te saluda». Su boca se abrió, tal vez para gritar, tal vez para suplicar, pero no importó. El rifle rugió, y de repente el silencio tuvo un cuerpo. Dejé caer el rifle, saqué el detonador de mi pecho, miré a los rostros horrorizados, oficiales, técnicos, analistas. No eran guerreros. Eran engranajes en una máquina. «Corred», les dije. «Contadle a vuestro consejo lo que pasó aquí». Luego apreté el gatillo. Las explosiones no solo colapsaron el mando, destrozaron la idea de que el consejo era intocable. Cuando el otro equipo detonó sus cargas, la luna entera se estremeció, las líneas de combustible se rompieron, las redes de defensa cayeron,
los sistemas de emergencia se sobrecargaron, y desde la órbita, los propios exploradores del Consejo observaron con incredulidad cómo Toraxis ardía desde dentro. No por una armada, no por un imperio rival, por 10 humanos sin nada que perder. Solo 3 de nosotros logramos salir del mundo. Rina perdió su pierna derecha. Kieran tenía quemaduras de 3er grado en la mitad de su rostro. Ni siquiera recuerdo cómo salí. Solo destellos de esclusas, alarmas, gritos, fuego. Pero lo logramos. Y el mensaje que dejamos atrás fue más fuerte que cualquier cosa que pudiéramos haber dicho con palabras. El Consejo Galáctico declaró la ley marcial en cuestión de horas. Flotas retiradas. Recursos desviados. La guerra que pensaban que ya habían ganado acababa de empezar. Y ahora la galaxia sabía la verdad. La humanidad no se arrodilla. Ascendemos. Luchamos. Y cuando se nos empuja lo suficiente, ponemos de rodillas a los imperios. Intentaron fingir que fue un incidente aislado. Toraxis, la inquebrantable fortaleza militar del Consejo, había caído. Y en cuestión de horas, todos los medios de comunicación controlados por el Consejo estaban tejiendo una nueva mentira. Fallo de ingeniería, mal funcionamiento del reactor, trágico, pero sin relación con los disturbios humanos. Pero la verdad era más ruidosa que la propaganda. Había testigos, había supervivientes y, lo que es más importante, había susurros. Para cuando el Consejo emitió su tercera declaración oficial, 22 especies diferentes ya habían interceptado imágenes filtradas de las explosiones. Videos de Rina cojeando entre los escombros, empapada de sangre y sonriendo. Imágenes del cadáver del alto comandante flotando en gravedad cero, carbonizado hasta quedar irreconocible. Grabaciones de comunicaciones granuladas de mí diciendo, «Contadle a vuestro consejo lo que pasó aquí». Y lo hicieron. Lo contaron una y otra vez en bares, en celdas de prisión, en colonias mineras donde la luz del sol nunca llegaba. Lo contaron en voz baja y con señales codificadas. Y cada relato hundía la daga más profundamente en la ilusión de control del Consejo. No solo ganamos una batalla. Hicimos añicos su mito. Y una vez que un dios sangra, los creyentes empiezan a hacer preguntas. Pasé 3 semanas fuera de la red, a la deriva por el cinturón en una cápsula de carga robada, apenas unida por soldaduras y suerte. Los sistemas médicos internos estaban desconectados, así que usé un cauterizador en las heridas de mis costillas. Quemaba como el infierno, pero detuvo la hemorragia. El dolor era fácil ahora, familiar. La peor parte era el silencio. Sin misión, sin objetivo. Sin gritos por las comunicaciones, solo el zumbido del soporte vital y el sonido de mis propios pensamientos, tan fuertes como sirenas. Cuando finalmente atrasé en un puerto de reparación de mala muerte cerca de Próxima, ya estaba plagado de cazarrecompensas, mercenarios financiados por el Consejo con armaduras brillantes y ojos muertos. Se corrió la voz. Querían a los humanos responsables de Toraxis. Vivos si era posible, muertos preferiblemente. Los carteles nos llamaban terroristas. Algunos nos llamaban leyendas. Pero una palabra seguía apareciendo, pintada con aerosol en las paredes, tallada en los cascos, inquebrantable. Ese no era nuestro nombre. Era el de ellos. La gente que nos siguió, que escuchó lo que hicimos y decidió continuar donde lo dejamos. Vi a uno de ellos en ese puerto. Apenas 20 años. Manos temblorosas, medio muerto de hambre, con una armadura desigual y un rifle 3 tallas más grande. Me miró como si yo fuera un fantasma. Tú eres él, susurró. Lo fui, dije. Ahora solo intento sobrevivir. Asintió, con los ojos muy abiertos. No tienes que huir. No aquí. Ya no. Fue entonces cuando noté el símbolo en su chaqueta, una huella de mano roja manchada en el pecho. El mismo símbolo que habíamos levantado en Carus. El símbolo que vieron quemar en la bandera del Consejo. Nuestra marca. Tampoco estaba solo. Docenas de otros se habían reunido en los muelles de atraque, todos armados, ninguno de ellos en retirada. ¿No tienes miedo?, pregunté. Sacudió la cabeza. Ya hemos visto lo peor. Ahora queremos ver lo que viene después. Lo que vino después fue el caos.
Para cuando llegué al borde exterior, el consejo había comenzado a volverse contra los suyos. Especies que les habían servido lealmente durante siglos. Los Grivens, los Orak, incluso partes del ejército Juridan estaban siendo purgados por su potencial simpatía hacia los ideales humanos. Planetas enteros fueron bloqueados bajo la ley marcial. Familias separadas. Ciudades convertidas en campos de prisioneros. Intentaban sofocar la infección, pero todo lo que hicieron fue propagarla. Por cada colonia que silenciaban, 2 más se escapaban de su control. Por cada protesta que aplastaban, 5 más surgían en otros lugares. Y en algún lugar profundo de los sistemas centrales, los propios ciudadanos del Consejo comenzaron a hacerse la única pregunta que habían enterrado durante siglos. ¿Y si los humanos tienen razón? Esa pregunta los aterrorizaba más que cualquier explosión. Mientras tanto, a nuestra resistencia le crecieron los dientes. Ya no éramos solo Rina y yo. Ya no eran solo células dispersas. Nos habíamos convertido en otra cosa. Algo que el Consejo no podía nombrar ni detener. No éramos soldados. Éramos un virus con memoria. Atacábamos donde nunca esperaban. Núcleos de datos, cadenas de suministro, instalaciones de clonación, depósitos de armas. Expusimos archivos clasificados que mostraban cuán profunda era la manipulación del Consejo. Desde campañas de esterilización biológica hasta programas de cumplimiento para especies enteras ocultos tras etiquetas humanitarias. Una filtración mostró una larga lista encriptada de planetas programados para la solución final. Las colonias humanas ni siquiera eran las primeras, solo las más recientes. Esa revelación partió la galaxia en 2 porque, de repente, no eran solo los humanos los que se rebelaban. Los Grivens, con sus extremidades de 3 metros y piel de hueso de cristal, comenzaron a desertar en masa. Los clanes Orak que habían sido genéticamente diseñados para imponer la paz volvieron su precisión contra sus creadores. Incluso una facción dentro de las propias filas del Consejo comenzó a oponerse desde dentro. Y dondequiera que se levantaban, una palabra los seguía como una sombra. Inquebrantables. Rina contactó con un capitán Zorak que había desertado. Se llamaba Trevik. De ojos fríos, eficiente, no del tipo en el que confías fácilmente, pero nos entregó algo que nunca esperé. Los planes de emergencia internos del Consejo. Y un archivo destacaba. Contingencia humana Omega. Un sistema de seguridad, en caso de que alguna vez nos convirtiéramos en lo que ahora éramos. Era una operación enterrada tan profundamente en código negro que a nuestros mejores laíces les llevó una semana romperla. El objetivo, genocidio planetario, selección genética. Un pulso final a través de la red, diseñado para matar cualquier cosa que portara ADN humano. Rina lo leyó en voz alta, con la voz firme, los ojos huecos. Siempre iban a matarnos, dijo. Incluso si nos rendíamos, incluso si nos inclinábamos. No, dije, no matarnos, borrarnos, la diferencia importaba. Porque la muerte es natural. El borrado es ideología. Esto ya no se trataba de rebelión. Se trataba de existencia, de trazar una línea tan profunda que la galaxia nunca olvidaría lo que sucedió cuando la humanidad se mantuvo firme. Nos movimos rápido. Trevik nos ayudó a reunir una flota, naves de guerra remendadas, plataformas mineras reacondicionadas, incluso viejos buques de transporte con blindaje de chatarra. La llamamos la Armada Inquebrantable. No era elegante. No era masiva. Pero tenía una cosa que las flotas del Consejo no tenían. Propósito. No luchábamos por la gloria. No defendíamos ningún trono. Luchábamos porque nos negábamos a ser borrados de la historia. El primer objetivo fue Senta Prime, uno de los mundos de datos del Consejo, donde se almacenaban y monitoreaban los protocolos Omega. Nos llevó 13 horas romper la órbita. Los defensores del Consejo lucharon como fanáticos, pero no estaban preparados para la desesperación. Perdimos 23 naves, cientos de muertos, pero lo logramos. Llegamos al núcleo y encontramos el generador de pulso, listo para disparar, esperando una orden. Borradlos a todos. Rina fue quien lo desactivó. Recibió un disparo de plasma en el hombro al hacerlo, pero cumplió su misión. Y entonces,
Mientras estábamos en esa cámara silenciosa, viendo el protocolo Omega parpadear y morir, algo inesperado sucedió. Trevik se adelantó y nos saludó. No por respeto, por miedo. Siempre pensamos que éramos la especie perfecta, dijo. Pero ahora veo que sois aquello a lo que la perfección teme. La noticia del ataque Omega se extendió más rápido que cualquier batalla. La idea de que el Consejo había planeado un exterminio a nivel de especie y había sido detenido lo cambió todo. Algunos miembros del Consejo desertaron, otros desaparecieron. El resto, redoblaron la apuesta. La guerra no había terminado. Ni de cerca. Pero algo irreversible había sucedido. La galaxia nos había visto, y la galaxia recordaba. No éramos un error. No éramos una amenaza. Éramos el ajuste de cuentas. Y a partir de ahora, cada vez que se izara una bandera, cada vez que una voz clamara contra la injusticia, recordarían este momento. El momento en que la humanidad dejó de correr. El momento en que nos convertimos en algo más. No conquistadores, no mártires, sino algo inmortal, inquebrantable. El día que obtuvimos las coordenadas de Draven Core, la fortaleza más interna del Consejo, no dormí. Ninguno de nosotros lo hizo. Ese nombre, Draven, no era pronunciado por rebeldes. Era susurrado por desertores, borrado de los mapas, dejado en blanco en las cartas estelares, orbitando un cúmulo estelar de neutrones gemelos, rodeado de minas gravitacionales y satélites de defensa de grado flota. Draven no era un lugar al que ibas. Era desde donde los imperios gobernaban desde las sombras. Era donde manejaban la galaxia como dioses. Y ahora, por primera vez en la historia registrada, los mortales venían a por ellos. No para negociar, no para suplicar, sino para terminar lo que empezaron en la Tierra. Estaba en el puente de la Ambrouken Blade, observando a la flota tomar formación. Nuestra heterogénea armada había crecido. Naves de guerra de colonias caídas. Cruceros rescatados que una vez se usaron para transportar prisioneros del Consejo. Incluso un acorazado Zorak desertor rebautizado como Azov Chance. Todavía estábamos superados en armas. Todavía superados en número. Pero por primera vez, la galaxia nos respaldaba. Cientos de especies habían estado observando desde la barrera durante décadas, demasiado asustadas para hablar, demasiado dispersas para importar. Pero algo había cambiado. Ya no se trataba solo de humanos. Nos habíamos convertido en la chispa. Y ahora el fuego se estaba propagando. 10 minutos para la ventana de tránsito, dijo Rina. Su hombro todavía se estaba curando, pero no se apartaría del puente de mando. Sabía que no debía discutir. Kieran estaba a su lado, con el rostro quemado y la mandíbula apretada, redirigiendo los escaneos tácticos a través de los sistemas de IA. Apenas hablaba ya. Solo cuando lo necesitaba. Yo, ya estaba en otro lugar. No físicamente, mentalmente. Seguía escuchando lo mismo una y otra vez en mi cabeza. Las palabras del Consejo de los Archivos Omega. Esterilización genética aprobada. Los factores de riesgo emocional exceden la proyección. Designación de subespecie confirmada. Éramos una infección para ellos. Nada más. Un cáncer en su orden perfecto. Pero si éramos una enfermedad, ahora éramos terminales. Capitán, llegó una voz por las comunicaciones. Era Trevik, el comandante Zorak desertor. Charla interceptada desde dentro de Draven. Hay movimiento en la cámara alta. ¿Evacuación? Pregunté. No, peor. Consolidación. Explica. El canciller está disolviendo el consejo. Eso me dejó helado. ¿Me estás diciendo que Beric acaba de eliminar el cuerpo gobernante? No, respondió Trevik. Está consolidando toda la autoridad ejecutiva en sí mismo. Así que eso era. Un imperio moribundo eligiendo a un tirano como cura. Beric no era un guerrero. Ni siquiera era un líder. Era un burócrata que acababa de darse cuenta de que el miedo funcionaba mejor que la ley. Y ahora era lo último entre nosotros y la libertad galáctica. El tránsito nos lanzó al sistema como balas disparadas desde el revólver de un dios. En el momento en que llegamos, las alarmas gritaron. Los satélites de defensa nos fijaron. Los rayos de pulso se cargaron.
Los cañones orbitales rastrearon cada nave de nuestra flota. Y aún así, no nos detuvimos. La voz de Rina era tranquila. Desplegad señuelos de camuflaje. Lanzad drones SM. Fracturad la red. Y lo hicimos. Doblamos la luz. Fingimos vectores de retirada. Interferimos las comunicaciones de largo alcance para que nuestras fuerzas parecieran más grandes de lo que eran. Y mientras el enemigo se concentraba en el frente, las naves sigilosas de Trevik se deslizaron por detrás, llevando equipos de abordaje entrenados en las tácticas de aniquilación del Consejo y reescribiéndolas. Lideré la carga personalmente. Atracamos en el anillo orbital más bajo de Draven Corps, una cubierta de entrada de suministros tripulada por reclutas apenas entrenados, en su mayoría de especies forzadas a servir. Todavía recuerdo la cara del primero al que disparé. No parecía tener más de 17 años. Su rifle ni siquiera estaba encendido, pero no podía dudar. No aquí. No ahora. Nos movimos como sombras, cortamos la energía, sellamos las puertas de respuesta de emergencia, tomamos el control de los corredores interiores en menos de 8 minutos. Para cuando la alarma de defensa del núcleo comenzó a parpadear, ya habíamos desactivado sus cañones de pulso. Fue entonces cuando enviaron a los ejecutores. Genéticamente modificados, con armadura integrada. Sin empatía, sin vacilación. Perdí a 6 hombres en la primera oleada. Y luego Rina desató las minas de plasma Zorak. Convirtió a esos ejecutores en nada más que gritos y humo. Mientras tanto, en el Azov Chance, Trevik envió un mensaje. Las flotas del Consejo están en camino desde Cabore 9. ETA 2 horas. Aguantamos aquí o morimos aquí. Y quizás ese era el punto. Ninguno de nosotros esperaba sobrevivir a Draven. Esto no era una misión. Era un mensaje. Avanzamos hacia el interior, cámara por cámara, hacia el santuario interior del puente de mando de Beric. Ese lugar estaba mal. No solo estructuralmente, espiritualmente. Era todo cristal y cromo. Y sin embargo, se sentía frío de una manera que no puedo describir. No físicamente, moralmente. Como si todo lo hecho en esa habitación hubiera torcido las leyes del universo. Y en el centro, sentado en un trono que flotaba sobre un pozo de plasma, estaba el propio Beric. Sin guardias, sin ejército, solo un tirano con túnica, sonriendo como el monstruo en la pesadilla de un niño. He estado esperando esto, dijo. Su voz no tembló. No como antes. Se acabó, dije. Esto termina ahora. No, respondió. Ahora comienza. Levantó una mano. Y lo vi. Él gatilló. El sistema de seguridad Omega. Uno nuevo, codificado, conectado a las torres de pulso restantes en el territorio del Consejo. No estaba dirigido solo a los humanos esta vez. Era a nivel de especie. Cualquier raza asociada con la resistencia sería marcada por marcadores de ADN compartidos. La gente de Rina, los de Trevik, los desertores, los rebeldes, incluso los niños mestizos nacidos en mundos periféricos. Iba a quemar el futuro para salvar su trono. Me abalancé. Él disparó. No el arma, la señal. El pulso comenzó. Y en ese momento, pensé que habíamos perdido. Pero algo sucedió. Algo que ninguno de nosotros esperaba. El pulso se activó, las torres brillaron, y luego nada. Sin muertes, sin gritos, solo un tartamudeo, un fallo, un colapso del sistema. ¿Falló?, preguntó Kieran. No, susurró Rina. Fue detenido. Y entonces la voz llegó a través de la cámara. Calma, fría, familiar. Deberías haber actualizado tus contraseñas, canciller. Era Trevik. Lo había hackeado, usando el propio ego de Beric para atraparlo. Mientras luchábamos por llegar al núcleo, Trevik había redirigido los protocolos del sistema de seguridad a través de un relé falso. Hizo que Beric pensara que era Dios mientras sostenía el interruptor de apagado en sus propias manos. Beric gritó. Saltó del trono, intentó anularlo manualmente, intentó matarnos a todos con una última rabieta gloriosa, y le metí una bala en el cráneo antes de que tuviera la oportunidad. Así de simple. El Consejo estaba muerto.
La guerra no había terminado. Pero el mito, el miedo, la maquinaria que lo dirigía todo había desaparecido. No celebramos. Había demasiados cuerpos para eso. Pero por primera vez en mi vida, miré un horizonte en llamas y no me sentí desesperado. Me sentí vacío. Y de alguna manera, eso era paz. Enterramos a los muertos, firmamos la primera carta no consejo del borde exterior. Nombramos el día no por una victoria, sino por una promesa. El día de los inquebrantables. Sin estatuas, sin banderas, solo una línea tallada en piedra. Intentaron borrarnos. En su lugar, nos convertimos en historia. No oímos vítores. No después de que el cráneo de Beric golpeara el suelo. No después de que las torres se apagaran. No después de que el pulso fallara. Solo silencio. No del tipo que viene de la paz. Del tipo que viene después de gritar, después del fuego, después de la muerte. Del tipo que escuchas cuando no queda nada que quemar. Travancore estaba muerto. Sin alarmas, sin voces, sin más órdenes dadas en nombre de la unidad. Y mientras caminábamos por sus corredores chamuscados, pasando por encima de terminales destrozados, miembros cercenados y luces parpadeantes, todo lo que podía pensar era, ¿y ahora qué? Nos reunimos en los restos de la Cámara del Consejo, una cúpula de cristal agrietada por explosivos y el tiempo, ahora expuesta al vacío. Nuestros ingenieros la habían presurizado de nuevo, lo suficiente para la ceremonia, lo suficiente para las palabras. Representantes de todas las especies aliadas estaban en silencio. Zorak, Griven, Barnay, e incluso algunos desertores del Consejo que habían ayudado a hacer posible la brecha final. Todos me miraban a mí. No a Rina, no a Trevik, a mí. Porque alguien tenía que decirlo. Alguien tenía que nombrar lo que éramos ahora. Me acerqué al podio central, una losa de piedra sintética agrietada con el emblema del Consejo medio quemado, y dije la única verdad que me quedaba. No ganamos, resonaron murmullos, confundidos, algunos incluso enojados. Levanté una mano. Sobrevivimos. Eso no es lo mismo. Más silencio. No luchamos para sentarnos en sillas nuevas. No enterramos a tiranos para poder construir sus estatuas. Luchamos porque intentaron borrar quienes éramos. Y ahora que se han ido, no somos gobernantes. Somos responsables. Me volví hacia los embajadores del borde exterior, los que se nos habían unido solo después de que se expusieran los archivos Omega. Ellos eran el futuro ahora. Asustados, cautelosos, observando para ver si la humanidad se convertiría en lo que el Consejo una vez fue. No podemos decirle a nadie cómo reconstruir. No podemos trazar fronteras en cenizas y llamarlas paz. Lo que hacemos ahora, lo que permitimos ahora, ese es el legado que nos sobrevivirá a todos. Hice una pausa y luego les di lo que realmente querían. Lo que toda coalición asustada necesita, un nombre. No somos rebeldes. No somos un gobierno. No somos un imperio. Somos los inquebrantables. Y no gobernamos. Recordamos. La primera ronda de aplausos fue lenta, insegura, educada. La segunda llegó más fuerte, más ruidosa. No era alegría. Era alivio. Pensaron que iba a coronarme. Pensaron que la humanidad levantaría su propio imperio del cadáver del Consejo. Pero no tenía interés en tronos. Todavía sangraba por 3 agujeros de bala. Todavía cojeaba con una pierna a medio curar. No estaba hecho para desfiles. Estaba hecho para el fuego. Y ahora no quedaba fuego. De vuelta a bordo de la Ambrouken Blade, miré los restos del campo de batalla. Los escombros flotaban como recuerdos rotos. Media docena de cruceros del Consejo aún flotaban muertos en el espacio, sus cascos abiertos de par en par por torpedos de abordaje. Algunas de nuestras naves simplemente habían desaparecido. No quedaba nada más que nombres grabados en nuestros registros internos. Rina entró, acunando su hombro. El discurso fue sólido. Un poco rígido al principio, pero sólido. No respondí. Se acercó. No te crees nada de eso, ¿verdad? Creo en la gente que murió por ello, dije en voz baja. Pero la paz es solo el espacio entre guerras. Ella asintió. ¿Y ahora qué?
No tenía una respuesta porque la verdad era que no sabía cómo ser otra cosa que un soldado. Pasaron 2 semanas. Los sistemas del Consejo colapsaron más rápido de lo que esperábamos. Toda la galaxia se había construido sobre su control. Rutas de suministro, códigos de seguridad, incluso sistemas de estabilización gravitacional planetaria. Con ellos desaparecidos, todo se fracturó. El comercio cesó. Los sindicatos criminales surgieron. Y lo peor de todo, nuevas banderas comenzaron a izarse. No las nuestras, todavía no, sino señores de la guerra, reyes profetas, salvadores con lenguas de plata y rifles cargados. Dondequiera que el Consejo había mantenido la línea, no con justicia sino con miedo, el caos entró para reemplazarlo. Y todas esas especies que nos habían rogado que lucháramos, que elogiaron nuestra resistencia, ahora nos miraban de nuevo. Salvadnos, decían, como si estuviéramos hechos para reconstruir. Una de las peores fracturas vino desde dentro. Trevik, el Zorak, quien nos ayudó con las torres de pulso, quería formar un nuevo Consejo Galáctico. No me refiero a una copia, dijo. Me refiero a algo real, equilibrado, responsable. No confié en ello. Consejo sigue siendo consejo, le dije. No importa qué nombre talles en las paredes. Pero Rina no estaba de acuerdo. Está tratando de evitar el vacío, dijo. Si no intervenimos, alguien peor lo hará. No estaba equivocada. Ya, una docena de antiguos sistemas del Consejo mostraban signos de militarización corporativa, leyes comerciales armadas, legalización del trabajo esclavo. La libertad, resultó, era solo otra correa sin estructura. Así que le di a Trevik una lista. No órdenes, no demandas, solo límites. Ningún humano se sienta en el asiento principal. Ninguna especie obtiene más de una voz. Ninguna decisión militar sin la ratificación completa de los gobernadores planetarios. Ningún control sobre la nueva base de datos central. Y no más imposición del idioma. Estuvo de acuerdo con todo. Casi. Cuando se trató del último punto, hizo una pausa. Los humanos inquebrantables seguirán conservando la supervisión militar de las zonas de transición. ¿Correcto? Esa fue la frase que me heló. Supervisión militar. Se suponía que habíamos terminado de luchar, pero ya se nos pedía que actuáramos como fuerzas de paz, como perros guardianes, como conquistadores disfrazados. Esa noche, caminé por los pasillos vacíos de la nave. Rina me encontró junto al hangar, mirando una vieja cápsula de evacuación que nunca usamos. Parece que estás a punto de desaparecer, dijo, pensando en ello. Se sentó a mi lado. Haces eso, y sabes lo que pasa. El siguiente tipo da un paso al frente. Algún buscador de gloria con un nuevo parche en su chaqueta y una flota detrás de él. No pedí esto, murmuré. Nadie lo hizo. Pero aquí estamos. Y tienes una ventaja sobre todos los políticos y piratas que hay. ¿Cuál es? Odias el poder. En las semanas que siguieron, ayudamos a construir, no a gobernar. Los inquebrantables se convirtieron en algo nuevo. No un ejército, no una nación. Más como una promesa con dientes. Desplegamos pequeñas unidades en regiones inestables. Ofrecimos ayuda. Desarmamos a tiranos. No tomamos territorio, no izamos banderas, y nos fuimos después de que los fuegos se extinguieran. Y aún así, la gente nos llamaba héroes. A veces me enfermaba porque todo lo que veía eran los fantasmas detrás de mí. Los hombres que perdimos en Toraxis. Los niños enterrados en las ruinas de Carus. La chica que se desangró a mi lado en un túnel bajo Draven, susurrando que ni siquiera había visto la tierra con sus propios ojos. Esas no fueron victorias. Fueron el coste. La última vez que estuve frente a una multitud fue en lo que solía llamarse Laura's Reach, ahora reclasificado como Free World 9. Los antiguos centros educativos del Consejo habían sido destripados. Los refugiados los habían convertido en hogares, escuelas, jardines. Había niños humanos allí, niños mestizos también. Zorak, Griven, incluso algunos híbridos Barney. Una niña pequeña me dio un dibujo. Crayón sobre papel sintético rasgado. Un hombre con armadura de pie frente al fuego. Detrás de él,
Gente cogida de la mano, sin armas, solo manos. Le pregunté, ¿quién es este? Ella sonrió. Tú. Quería decirle que no era yo, que no construí el mundo en el que vivía. Solo ayudé a quemar el último, pero no pude decirlo. Así que tomé el dibujo. Le di las gracias y me alejé. En los nuevos archivos del Registro Galáctico, hay un solo párrafo sobre mí. Sin nombre, sin título, solo esto. Encendió el fuego, luego caminó hacia el humo. La galaxia no terminó en fuego. Terminó en papeleo. Todos esos cuerpos, toda esa sangre. Y el nuevo orden comenzó con trazos de pluma y cartas provisionales. El Acuerdo Interestelar de Autonomía, lo llamaron. Un nombre construido en una sala de comités con demasiadas voces y no suficiente memoria. La gente celebró. Yo no. Me mantuve en los sistemas exteriores, principalmente rutas de patrulla, estaciones de reconstrucción, lugares lejos de la capital, lejos de las cenizas de Draven. Eso fue hace 3 años. Ahora, no sé qué construimos, pero no es por lo que luchamos. Las primeras señales llegaron en silencio. La Carta de los Inquebrantables, una vez construida sobre la independencia y la ayuda mutua, había comenzado a mutar. Nuevas enmiendas aprobadas sin votación. Poderes de emergencia extendidos. Milicias planetarias absorbidas por algo llamado la Fuerza de Paz Interestelar. Mantuvieron el nombre de los Inquebrantables en los cascos. Pero la tripulación no era la mía, ya no. Era burocracia y pintura militar. Y la peor parte, la gente lo vitoreaba. Necesitamos orden, decían. No podemos tener caos de nuevo. Olvidaron. El caos no vino de la libertad. Vino de olvidar para quien estaban destinadas las cadenas. Regresé a Carus 4 por primera vez en años. Las ruinas habían desaparecido, pavimentadas, desinfectadas. Placas conmemorativas bordeaban la plaza donde Rina perdió su pierna. Guías turísticos llevaban a escolares a través de los búnkeres de la Resistencia, ahora revestidos de cristal de seguridad y luces. Había una estatua de mí. No se parecía a mí. Demasiado alto, demasiado limpio, demasiado orgulloso. Debajo, una cita que nunca dije. La libertad es la obediencia a un bien mayor. Me quedé allí durante 10 minutos mirando esas palabras, tratando de sentir algo. Ira, arrepentimiento, incluso orgullo. No llegó nada. Solo una única y pesada verdad. No ganamos. Solo cambiamos los uniformes. Rina me encontró más tarde esa noche. Todavía cojeaba. Todavía llevaba esa cicatriz irregular en su mejilla como una insignia. Pero sus ojos estaban cansados de una manera que nunca había visto. ¿Por qué no respondiste a mis mensajes?, preguntó. No tenía nada que valiera la pena decir. Se sentó frente a mí en el café quemado donde solíamos contrabandear armas a través de las baldosas del suelo. Ahora vendía tazas de marca de los Inquebrantables y bollos de proteína. No vine a pelear, dijo. Vine a advertirte. Levanté una ceja. Te están vigilando, susurró. Eres demasiado silencioso, demasiado alejado del centro de atención. Eso pone nerviosa a la gente ahora. Deberían estarlo, dije. Ella no se rió. Simplemente me deslizó un chip de datos por la mesa. Lo recogí, lo escaneé. Lo que vi me apretó la garganta. Sitio negro 17. Protocolos de control de población restablecidos. Autorización División de la Autoridad de Paz del Alto Consejo. Regiones objetivo, colonias periféricas, cinturones exteriores, zonas híbridas. Objetivo principal, filtrado genético, reacondicionamiento conductual. Era el lenguaje del Consejo. Palabra por palabra. Políticas que habíamos quemado, leyes que juramos destruir. De vuelta, renombradas, reiniciadas, ocultas tras nuevas banderas. Y los Inquebrantables las estaban imponiendo. Esa noche, dejé Carus sin despedirme. La galaxia se estaba deslizando, no en un gran colapso, sino en pequeños cortes, traiciones silenciosas, juramentos olvidados. Viajé al borde exterior, no con un ejército, solo. Lugares donde mi nombre ya no importaba, donde los niños no reconocían mi cara,
y los viejos luchadores apartaban la vista cuando pasaba. Sabían lo que yo sabía, que no habíamos detenido al imperio. Lo habíamos alimentado. En Guarnición 12, encontré la prueba. Una colonia de trabajo, legal ahora, gestionada por algo llamado la Oficina de Reforma Unificada. Otra tapadera creada para estabilizar regiones hostiles. Esclavitud. Eso era. No lo llamaban así. Nunca lo hacen. Lo llamaban rehabilitación cívica. Decían que los trabajadores se estaban reentrenando a través del servicio. Y los guardias vestían de negro con insignias de mano roja. Nuestro símbolo retorcido en algo que no reconocí. Cuando entré en el complejo, nadie me detuvo. No hasta que llegué a los corrales. Había niños allí. No rebeldes, no traidores. Niños. Uno de los guardias, rango de inquebrantable, sin duda, intentó hacerme retroceder. Zona restringida, dijo. No respondí. Me tocó el hombro. Le rompí el brazo. En la confusión, saqué a uno de los niños de la celda. No podía tener más de 10 años. ¿Por qué estás aquí?, pregunté. No respondió. Solo me entregó un trozo de papel dibujado con crayón. Un hombre con armadura de pie en el fuego. Igual que el que me dio aquella niña hace 3 años. ¿Eres tú?, le pregunté. Asintió. Dijeron que estabas muerto, susurró. No lo estaba, pero quizás debería haberlo estado. De vuelta en mi nave, abrí los viejos registros de transmisión. Envié un mensaje privado, encriptado, con entrega muerta, enrutado a través de 6 intermediarios del mercado negro a una persona, Kieran. Respondió 2 días después. Una sola línea. No todos estamos durmiendo. Di la palabra. No sé lo que estoy construyendo. Todavía no. Pero sé esto. Los inquebrantables se han ido. Los verdaderos inquebrantables. Los que se construyeron sobre la rabia, la pérdida y el fuego. Los que juraron no volver a arrodillarse. Ese nombre ha sido robado. Vestido con banderas. Vendido a políticos. Pero la verdad, todavía está viva. En prisiones, en células en la sombra, en susurros pasados de padre a hijo. En la ira de un niño encerrado tras barrotes eléctricos. Pensaron que la paz nos borraría. Pero la paz es solo otro campo de batalla. Y si olvidaron de lo que somos capaces, están a punto de recordarlo. Olvidaron quiénes éramos. El tiempo suaviza los bordes. Convierte a los asesinos en generales. La revolución en acuerdos de marca. La historia se limpia, se pule, se vuelve a contar por los que están de pie sobre las tumbas. Pero las tumbas no olvidan. Tampoco la gente que dejamos atrás. Pasé el último año moviéndome por las grietas. Sin titulares, sin señales de comunicación, sin flotas. Solo yo y los pocos que nunca dejaron de escuchar. Ya no éramos una rebelión. Éramos una corrección, un fuego nacido de la traición. Empezó con los campamentos. Uno por uno, los quemamos. Guarnición 12, luego el complejo de Reforma Z en Barney 5. Luego el sector 39 a donde estaban borrando a los híbridos de los registros del censo. No dejamos mensajes. No izamos banderas. Simplemente borramos la enfermedad que había infectado nuestro símbolo. Los guardias murieron rápido. Los oficiales murieron más lento. Enviamos sus archivos, sus registros de tortura, sus protocolos de esterilización, su doctrina manchada de sangre a toda la red de los inquebrantables. Que se ahogaran en sus propios datos. No se trataba solo de venganza. Se trataba de la verdad. Y la verdad era brutal. Los inquebrantables que dejamos atrás, los burócratas, los políticos, la autoridad de paz, intentaron manipularla. Dijeron que éramos radicales. Dijeron que éramos células rebeldes. Dijeron que el fuego no era real. Así que lo hicimos real en todos los sistemas a la vez. Nos coordinamos a través de satélites muertos, viejos canales de pulso y drones de retransmisión robados. 3.000 ataques de resistencia en menos de 30 horas. No por territorio, no por poder, por la memoria. Hicieron un monumento en Draven. Plata pulida, citas vacías, un museo construido sobre la habitación donde Beric se desangró.
Lo volamos en directo. No para hacer una declaración, para hacer una promesa. Me encontré de nuevo con Kieran en el borde del sector 8 Kelvin. Parecía más viejo, más callado, pero su voz todavía cortaba como el hierro. Sabes que esto termina con nosotros muertos. He estado muerto desde el primer tratado. Asintió, luego dijo algo que nunca olvidé. Creen que queremos venganza. No lo entienden. Esto es preservación. Nos movimos hacia la capital como una tormenta sin nombre. La autoridad de los inquebrantables envió flotas. No entablamos combate. Nos deslizamos entre ellas como humo por las rejillas, como cuchillos en la oscuridad. Ellos tenían naves. Nosotros teníamos la podredumbre. Tenían soldados. Nosotros teníamos fantasmas. Aterrizamos en Free World 9 a medianoche. La nueva capital del acuerdo. Un planeta construido sobre los huesos de aquello por lo que una vez luchamos. Las fuerzas de paz vestían de negro y rojo ahora. Demasiado limpios, demasiado afilados. Sus rifles estaban grabados, sus botas pulidas. Parecían soldados. Pero vi sus ojos. No estaban listos. Habían estado jugando al imperio. Habíamos venido a terminar el juego. Caminé solo por la plaza central. Sin armadura, sin pistola, solo una tablilla de datos. Contenía cada registro, cada informe, cada cuerpo que intentaron ocultar. Los guardias se movieron para detenerme. No lo lograron. Kieran tomó la torre este. Rina, ella había vuelto para esta. Tomó las comunicaciones. Y antes de que siquiera supieran que estábamos allí, toda la capital estaba viendo sus pantallas. Toda la verdad, cada nombre, cada cicatriz, todo transmitido. Subí al escenario que usaban para las celebraciones de paz. No grité, no ondeé una bandera. Solo miré a la lente. Nos olvidasteis. Usasteis nuestros nombres, nuestros símbolos. Construisteis tronos sobre nuestras tumbas y lo llamasteis unidad. Pero el fuego nunca se apagó. Solo esperó. Mentisteis. Enjaulasteis. Quemasteis niños en nombre del orden. ¿Creéis que queremos poder? Queremos que la verdad vuelva a tener garras. Así que aquí estamos, los últimos de los verdaderos inquebrantables. Sin flota, sin consejo, solo memoria y rabia. No podéis dormir mientras otros sangran. No podéis gobernar en nuestro nombre. No vais a reescribir el final. La transmisión se cortó. Luego el cielo se iluminó. Rina dejó caer todos los nodos de apagón en órbita. Kieran activó el sistema de seguridad que plantamos en la red eléctrica de la capital. Cada escudo de defensa parpadeó como un latido moribundo. No invadimos. No conquistamos. Nos fuimos. Dejamos que la gente decidiera qué hacer a continuación. Ahora que lo sabían todo, algunos sistemas declararon su independencia el mismo día. Otros disolvieron su liderazgo en una semana. Unos pocos comandantes de la autoridad de paz renunciaron y se entregaron. El resto, huyeron. Pero pueden correr para siempre. Seguiremos ahí fuera en la oscuridad. Volví a la tierra una vez, o lo que queda de ella. Escombros y raíces, silencio y viento, sin ciudades, sin banderas, solo tierra que recuerda. Me paré en el antiguo centro de la ciudad de lo que solía ser Chicago. Bajo mis botas, los restos de una casa segura de la resistencia, la primera en la que dormí. Dejé caer una sola cosa en el polvo. Un parche de mi chaqueta. Roto, descolorido. La huella de la mano roja todavía visible. No como una amenaza, como un recordatorio. No estoy escribiendo esto para un futuro. Puede que no haya uno. Estoy escribiendo esto para el próximo mentiroso que se atreva a levantar una corona. Para el próximo niño que intente enumerar. Para el próximo hombre que olvide por qué luchamos. La galaxia no necesita reyes. Necesita memoria. Necesita fuego. Y si ese fuego alguna vez se apaga, lo traeremos de nuevo.